Shalom, amados hermanos, que la paz del Mesías esté con cada uno de ustedes. Esta es la hora mesiánica, que es transmitida de las 9:20 a.m. Usted nos puede llamar al 703-490-0920, para que así sepa yo que usted está escuchando aquí en la área metropolitana. Está un poco bonito el día, y todo el que está en casita, pues queremos felicitarlo y que la esté pasando bien con su familia, porque aquí en los Estados Unidos hay un break time, un tiempo de descanso, porque estamos en el calendario romano. El calendario romano dice que se termina el año el día de mañana, creo, sí. Pero sabemos bien que el calendario que tenemos hace poco se hizo hace 2000 años, el 2018. Pero el calendario hebreo estamos en el 5779, un poco muy diferente. Y el calendario donde nosotros lo guiamos es el calendario de la Torá, de lo que el Eterno nos dejó. Y vamos a empezar con una pequeña oración para darle toda rabá al Eterno por tenerlos una vez más aquí en cabina de radio, y que sea Él guiándonos, que sea Él trayendo palabra de consuelo para su pueblo, y que Él nos guíe
en todo lo que vamos a hacer en este día de edificación para todo aquel que nos escucha. Y vamos a empezar con una pequeña oración, dándole toda rabá al Eterno por su bendición, porque a pesar de todo, Él siempre está fiel con nosotros, a pesar de que nosotros no seamos fiel con Él. Entonces, amados, vamos a empezar. Estamos llevando las parashat de cada Shabbat. Yo me he comprometido de que cada domingo que vamos a estar acá, al menos que Él me motive a hacer otra cosa, pero vamos a estar llevando los estudios que cada Shabbat en la congregación leemos las parashat, leemos las Haftarah. Las Haftarah son los profetas, y traemos, como somos mesijim, somos mesiánicos, creemos en el Mashiach que vino, Yeshua HaMashiach. Entonces leemos también lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Y vamos a empezar poniéndoles en la mano del Todopoderoso. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu benizbotav betzivanu al de Brit Torah. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim, Rey por siempre, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torah. Mas te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torah sea dulce en nuestra boca y en la boca de la casa de Israel. Y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por ella misma. Bendito sea Yahweh. Baruch atah Yahweh melech haolam Torah leomo Yisrael. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh notenga haTorah. Bendito sea Yahweh nuestro Rey por siempre, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos ha entregado tu Torah. Bendito sea Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua el Mashiach. Amén y amén. Y la parashá de este día está en Shemot, que lo tradujeron como Éxodo, pero el nombre original es Shemot y significa nombres. Eso significa, porque así empieza la parashá, dando los nombres de Israel. Y vamos a empezar a leer el 1. Shemot, Éxodo 1, capítulo 1. Y dice así: estos son los nombres de los Bené Israel, los hijos de Israel, que entraron en Misraim con Jacob, que años más tarde le llamaron Israel. Cada uno entró con su familia. Rubén era el mayor, Simón, Leví, Yahudá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas son las personas que le nacieron a Jacob, fueron 70, y Joseph estaba en Misraim. Y murió Joseph y todos sus ajín y toda aquella generación. Y dice el 7, y los Bené Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la Ares, la tierra. Aquí, amados, como siempre les he comentado, la Torá es profética. Todo lo que el Eterno dejó escrito es profético, hasta la mínima cosa, porque Yeshua dijo que hasta la mínima palabra pequeña, la yod, se cumplirá de su palabra. Entonces, en este capítulo 7, nos dice que todos los Bené Israel se multiplicaron en Misraim y que se fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la Ares. Y nosotros sabemos bien que el pueblo de Israel estaba en Misraim. Entonces se llenaron de allí, en esa área.
Pero la palabra va más allá, porque como el Eterno lo ve todo, Él vio más allá y dice que todos los Bené Israel, los hijos de Israel, se multiplicaron y se fueron hasta todas las partes de la tierra. Y si nosotros lo vemos en ese concepto, entonces se cumplió la palabra. Y nos damos cuenta que la tierra está llena de los Bené Israel, porque las promesas de Yahweh se cumplen. Y esta es una de ellas, que Israel sería como la estrella de los Shamayim, de los cielos. Entonces vamos a seguir leyendo. El 8. Entre tanto se levantó sobre Misraim un nuevo rey que no conocía a Yosef y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los Bené Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la Ares. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que no les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se crecían, de manera que los egipcios temían a los Bené Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargura su vida con dureza servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual lo obligaron con rigor. Y habló el rey de Misraim a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y le dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos, veáis el sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hijo, entonces viva. Entonces vemos bien claro que cuando los Bené Israel se multiplicaron y se crecieron en extremo en Misraim, pero la profecía estaba que en toda la tierra se iban a multiplicar los Bené Israel, y así sucedió por promesa del Abacados. Entonces, entre tanto que el rey de Misraim, se levantó otro rey. El rey que conoció a Yosef se murió. Luego se levantó otro. Y este no es que no conoció a Yosef, simplemente él no quiso reconocer a Yosef. No quiso reconocer que él era uno de los que había conservado la vida tanto a los Yahudí, a las 12 tribus, como a los egipcios. Y él se olvidó, supuestamente dicen las escrituras, pero realmente él no reconoció, porque ¿cómo se va a olvidar una persona que ha ayudado por mucho tiempo a un país? Eso es imposible. Simplemente Faraón no quiso reconocer lo que yo se había hecho para Misraim, y también supuestamente para todos los que estaban ahí, porque no solo egipcios habían muchas de otras nacionalidades también. Ese Egipto es como un prototipo de este país. Vemos bien claro que allí, cuando dice la Tanaj, que iban saliendo no solo judíos ni solo israelitas, sino que también venían razas mixtas, lo dicen las escrituras. Por eso yo me voy más allá y hago este comentario, porque lo dicen las escrituras. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, que este faraón no quiso reconocer lo que yo se había aportado para Misraim, mas sin embargo, persuadió a los súbditos para oprimir al pueblo y que ya no se multiplicaran, porque tenía miedo que todos los Bené Israel les atacaran en un momento de guerra. Y les puso sobre ellos capataces y les puso recaudadores de impuestos para oprimirlos en sus cargas. Como que vemos que las historias que el Eterno dejó en su palabra, como que se vuelven a repetir, amados. Y los hicieron que construyeran las ciudades de Pitón y Ramsés.
Y esto lo podemos ver en la historia, que eran tremendas ciudades que fueron construidas, donde los egipcios tenían sus propios dioses. Y más que todo lo que ellos adoraran eran las pitones. Ahí tenían tremendos templos donde estos animales eran como unos dioses, eran como venerados por ellos. Pero cuando más los oprimían, a los Bene Israel, más se multiplicaban. Y crecían tanto que los egipcios les temían. Mas los egipcios hicieron que con amargura y dureza de cerviz en hacer el barro y ladrillo. Y todo labor del campo. Lo hicieron con rigor. El rey de Egipto habló a las parteras y les dijo, cuando atiendas a las mujeres hebreas en sus partos y le veas el sexo, si es varón, matadlo, y si es mujer, mantenerla con vida. Pero estas parteras eran hebreas y temieron a Elohim, hicieron lo que era correcto y le preservaron la vida a los niños. Y el rey se molestó y les preguntó, ¿por qué no habéis hecho como él les mandó a hacer? Mas ellas dijeron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son mujeres fuertes, robustas, no son como las egipcias. Cuando ellas ya llegaban, ya las mujeres hebreas habían dado a luz antes que ellas llegaran. Y por esta causa, Elohim bendijo y multiplicó y fortaleció en gran manera al pueblo y a las parteras. También las bendijo sus casas por todo esto que ellas habían hecho. Y también Elohim prosperó la vida de estas mujeres. Ahí dice, las prosperó, pero nosotros podemos tener una idea que ayudó a su familia, prosperó a su familia por haber hecho eso. En este tiempo, y en todos los tiempos se ha dado, pero más en este tiempo se ha multiplicado la maldad del ser humano. El hombre y la mujer, cuando hablo como que digo yo hombre, estoy incluyendo a la mujer. Tanto la mujer y el hombre están llamados a procrear hijos y a multiplicarse. Pero ahora la maldad ha crecido y lo que hacen es matar a los niños, matar a los recién nacidos, o incluso, no como hizo Faraón, sino que antes de la concepción los matan en lugares de abortaje, cuando esto es una abominación ante el Creador. El único que puede quitar la vida es el Todopoderoso. No hay nadie autorizado que lo pueda hacer. ¿Me escuchó? Nosotros tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar a lo que el Abacados nos ha dejado en su palabra. Porque de ahí dependen las bendiciones. De ahí depende que nosotros cumplamos con lo que nos ha propuesto hacer en esta tierra, a multiplicarnos, porque eso fue el mandato que le dio desde el principio a Adán y Eva. Eso fue el mandato. Multiplíquense, gozaos la tierra. Pero ellos lo que hicieron es desobedecer al Abacados. Amén. Y vamos a seguir con la parachá. Pero el faraón siguió con su plan de menguar al pueblo de Israel, según para debilitarlos y para que no siguieran multiplicándose, y mandó a todo su pueblo de que echara a todo varón en el río, que todo varón que naciera, que lo echaran al río, y a toda hija que le perseverara la vida, perseverar la vida a todas las mujeres. Y ahora no se respeta ni tanto ni mujer ni hombre. Es igual.
se les quiere quitar la vida antes de la gestación. Quiere decir que la maldad del ser humano ha aumentado, porque este rey esperaba que nacieran. Mas ahora, antes de que nazcan, ya quieren quitarles la vida a los pequeños bebés que están en el vientre de su madre. Y no hay ninguna una ley que los pueda proteger, porque dicen de que todavía no son seres humanos, cuando nosotros sabemos que desde la primera semana de gestación de la mujer, ese ser humano ya tiene vida, ya tiene un corazón. Y más que todo las mujeres sabemos eso, porque nosotros sabemos cuando el bebé está en crecimiento y ya el pequeño óvulo ya lo siente en su vientre, ya lo siente que se mueve. Y más cuando es varoncito. Yo en mi pequeña experiencia, los varoncitos son los que se mueven más rápido que las mujercitas. Entonces, amados, tenemos que regresar a los principios que el Eterno nos ha dejado, a amar la vida, aquella ser que el Eterno le dio vida. Ningún ser humano tiene por qué arrebatársela. Y ese es un mandato que nos da. Y seguimos en la paracha del 1:17, 1:18. Y el rey de Misraín hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis haber hecho esto? ¿Y por qué habéis preservado la vida a los niños? Y todo eso, el Midrash, lo que son las enseñanzas de los Jajamín, cuentan que ese mismo día que Parón, dio este mandato, era por causa de que había una profecía diciendo que en ese tiempo iba a nacer un Salvador, un Mochía. Y ese Mochía no quería que él naciera. Y ese Mochía era Moshe. Y vamos a seguir en el 2:1 para que nos demos cuenta que es muy importante también la historia, porque las escrituras nos dan una pequeña información, pero si cuando vamos a los escritos de los Jajamín, de los sabios, nos damos cuenta que hay algo más allí en esa historia. Y vamos al 2:1 y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a los que concibió y dio a Or un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido como por 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, el nacimiento de Moshe es este. En el capítulo nos relata que el nacimiento de Moshe, pero no nos menciona el nombre de los padres, y lo que acabo de leer no nos dice, solo dice un nombre levita, un leví, y una mujer levita también, solo nos dan esos datos. Y los datos de sus padres nos dan hasta el capítulo 6, en el capítulo 10, verso 10, donde aparece la descendencia de todos los levitas. Si usted se va a la escritura, capítulo 6 de Éxodo, Shemot, ahí aparece el nombre de Moshe y el nombre de la madre. El nombre de Moshe, el padre, era Amram, y el padre de la madre es Jochebed. Cuando Moshe nació, fue escondido por su madre Jochebed por 3 meses, por el dicho del rey, que arrojaran a los niños recién nacidos al río,
pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una pequeña arquilla de junco y la calafateó con asfalto, lo que leímos. La calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y su hermana Miriam se puso a lo lejos, porque aquí también nos dice que la doncella se puso lejos a ver qué ocurría con la canasta. Pero no dice el nombre de la doncella, y la doncella es Miriam, su hermana. Miriam se puso de lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió al río y vio ella la arquilla. Y cuando una de sus criadas, y mandó a una de sus criadas suya a que le tomase, y cuando la abrió vio al niño que lloraba, y rápido supo que ese niño era de los hebreos. Entonces su hermana Miriam dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas. Qué niña más inteligente, ¿no? Esperó el transcurso de la arquita, de la cesta, y después se le acercó a la hija de Faraón y le dice: yo voy a ir a buscarte una nodriza de las hebreas para que te lo críe. Y ella respondió: ve entonces. La doncella le dijo y llamó a su madre. La doncella fue y llamó a su madre. Y la madre del niño se llevó al niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo creció. Entonces, la misma madre de Moshe le enseñó todo lo que Moshe aprendió en su infancia. Y esos años son si nosotros como madres sabemos que son los años más esenciales que estamos edificando, guiando el carácter del niño. Porque él está en desarrollo. Y cuando Moshe creció, ella lo trajo a la hija de Parón y agarró como su hijo, lo agarró como su hijo la hija de Parón, y le puso como nombre Moshe. Y Moshe significa lo saqué de las aguas, o lo saqué de las aguas, o de las aguas lo saqué. Cualquiera de las dos cosas significa lo mismo. Y vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles para que veamos la paralelismo que encontramos del Brit Hadashah al pacto antiguo, le podemos decir, a la Torá, donde vemos que los chalías siguieron los mismos pasos de la Torá. Vamos a ir a Hechos para que nos demos cuenta que los apóstoles, ellos también siguieron las enseñanzas de la Torá. Ellos nunca renunciaron a su fe. Ellos nunca se hicieron cristianos porque el cristianismo no existía, amados. Eso debe de irse usted a la historia y ver de que el cristianismo nació en el año 300. Y nosotros lo que venimos siguiendo es la palabra del Eterno. No tenemos religión. Es amar la palabra y seguir la palabra. Vamos a ir a los apóstoles, a los hechos. En hebreo significa maser de Shaliach, el maser de los Shaliach. En el capítulo 18 vamos a ver qué es lo que dice sobre esta historia. Y dice así: hasta que se levantó en Misraín otro rey. Y vamos a ver el relato y vamos a creer que es la Torá, pero está
en el Brit Hadashah, en el Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 7, en el verso 18. Este rey, usando de astucia, hablando de Faraón, con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres, a fin de que pusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moshe, y fue agradable a Elohim, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moshe en toda la sabiduría de los egipcios. Pero recordemos lo que está en la Torá, que la madre de Moshe lo creció hasta una edad de 12 años, parece. Pero ya estaba algo grande el muchacho. Y él siguió con la sabiduría de los egipcios después. Y él era poderoso en sus palabras y obras, dice. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón al visitar a sus ajín y a todos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Elohim le daría la libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Sí, así sucede en que le pasó a Moshe. En este tiempo pasa lo mismo. Porque no han comprendido que el único camino que el Eterno ha designado es Yeshua HaMashiach. Él es el Salvador. Es un prototipo de Moshe. Amén. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en chalón, diciendo: varones, ajín, son hermanos. ¿Por qué os maltratáis el uno con el otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moshe huyó y vivió como extranjero en las áreas de Madián. Salió de Misraín y se fue a Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un mala se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moshe, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz de Yahweh. Y si nosotros nos estamos dando cuenta que este relato está en Hechos de los Apóstoles, y este mismo relato está en Éxodo. Entonces quiere decir que los apóstoles siguieron leyendo Torá y enseñando Torá. Y dice acá, el 32, yo soy el Elohim de tus padres, de tus abot, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moshe, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo Yahweh: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, Adamad, lugar apartado es. Y aquí vemos bien claro que el Eterno se identifica y dice: yo soy el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob y el Elohim de Abraham, dándonos a entender que así como le habló a estos hombres, le está hablando ahora a Moshe. Pero no es que trae algo nuevo que decirle, sino que a comunicarle lo que hizo con los otros pactos. Porque si nosotros leemos las Escrituras, nos damos de cuenta que es el mismo pacto. El Eterno no ha hecho cambios de pacto.
El que cambió fue el intercesor. En este tiempo fue Moshe. Y después sabemos que fue Yeshua que renovó el pacto, pero en sí es el mismo pacto. No es otro pacto, amados. Lo mismo que le prometió a Isaac, a Abraham y a Jacob, lo mismo le prometió a todos los Bené Israel. A todos los Bené Israel. No solo a Judá tampoco, porque ahí en el monte Sinaí no solo estaba Judá. Estaban 12 tribus. Y las 12 tribus se dispersaron. Entonces, como se mezclaron, ahora dice el Eterno, por medio de Yeshua, tenemos opción todos de entrar. Eso lo decidió Él también, porque está profetizado también. Por medio de nuestro padre Abraham dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le promete a Abraham. Amén, amados. Y vamos a seguir lo que dice los chalías, los apóstoles. Y dice el 34, del 7:34 de los Hechos de los Apóstoles, dice así, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora, pues ven, te enviaré a Misraín, a Egipto, a este Moshe, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Elohim como gobernante y libertador por mano del Malax, que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la Ares, en la tierra de Misraín, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará Yahweh vuestro Eloja de vuestros ajín, como a mí, a él oíd. Este es el Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el Mala que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Oiga lo que dice Esteban cuando lo estaban apedreando. Estas son el Moshe que estuvo en la congregación en el monte Sinaí con el Mala, al que hablaba con nosotros, a nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a unos a Egipto. Aquí nos dice otra cosa, que en el pacto antiguo no nos dice que aquí algunos de nuestros padres se regresaron a Egipto. Algunos querían, no se regresaron todos, pero sí se regresaron partes de ellos para Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos Elohines que vayan delante de nosotros, porque a este Moshe que nos sacó de la tierra de Misraín, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos. Se regocijaron, y Elohim se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los chamaín, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años? Casa de Israel, antes bien llevaste el Mizcán de Moloch y las estrellas de vuestro Elohim, Refán, figuras que hiciste para adorarlas. O transportaste pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el Mizcán del pacto en el desierto, como había ordenado Elohim, cuando dijo a Moshe que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Yehoshua, Josué, al tomar posesión de la Ares de los gentiles,
a los cuales Elohim arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló favor delante de Elohim y pidió proveer un Mizcam, un templo para Elohim de Jacob. Aleluya. Entonces nos damos de cuenta que los chalías, los apóstoles, Esteban y toda la congregación eran israelitas. No eran cristianos, porque los cristianos dicen que la Torá ya no sirve. Entonces aquí hay una evidencia en Hechos de los Apóstoles, que ellos siguieron siendo Israel. Ese es el llamado que nos da las Escrituras, que seamos Israel, porque para ellos es el pacto, para ellos son las promesas. Y si nosotros no cumplimos con eso, también vienen los juicios por eso. Amén. Y cosas que a veces no nos gusta que nos digan. Amén. Porque solo queremos oír bendición, bendición. Sí, está bien hablar bendición. Pero tenemos que ver también las consecuencias de lo que no hacemos. Cuando nuestros padres dijeron, sí, haremos. Y se comprometieron. Porque el libro de la Torá nos dice que ahí estaba todo Israel. Y ellos dijeron, sí, haremos. Entonces Elohim dijo, yo estoy haciendo pactos con ustedes y con los que no están aquí también. ¿Qué le parece? Porque algunos dicen, no, si yo no estaba ahí. Pero Elohim, que es de tiempo pasado y futuro, Él lo ve todo. Él dijo, yo hago pacto ahora con ustedes, pero también hago pacto con los que no están aquí, dijo. Entonces no hay escapatoria. ¿Son los hijos de la luz o los hijos de la oscuridad? Eso usted lo sabe. Y nuestras acciones que dan evidencia de quiénes somos. Amén. Y vamos a seguir el 2:16 de Shemot, Éxodo. Y dice así, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían, cuando ya Moshe se fue para Madián, todavía ahí no era suegro, vemos aquí lo que vamos a leer en el capítulo 16, y dice así, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el Cohen de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los apacentadores de ovejas vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los guías de los rebaños, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces estas mujeres no conocieron a Moshe porque lo vieron como egipcio, aquí lo dice. Y dijo a sus hijas, ¿dónde están? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moshe convino en morar con aquel hombre, y él dio su hija Séfora por mujer a Moshe. Y ella le dio a Or un hijo, y él le puso por nombre Gershón en hebreo. Y ya transliterado le ponen Gerson. Porque dijo, forastero, Ger soy en la Ares, en la tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Misraim, y los Bené Israel gemían a causa de la servidumbre y clamor, y subió Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué pacto se acordó el Eterno acá? Del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, que vemos que es el mismo pacto. No se me extravíe.
es el mismo pacto y el Eterno unió uno con el otro y hizo un solo pacto, es un solo pacto. Por eso yo le insto a que usted lea desde Bereshit, Génesis, hasta Revelaciones, y vemos que es un solo pacto. La hoja que está, que dice ahí, Brit Hadashah, eso es invento del hombre, porque eso no está. El Eterno hizo un solo pacto y lo renovó para podernos ayudar a nosotros, porque nosotros ya no teníamos esperanza, porque habíamos violado el pacto que hizo con Moshe en el monte Sinaí. Miren qué bueno es el Eterno. Amén. Y vamos a seguir el 3:4. Apacentando Moshe las ovejas de Yetro, su suegro, Cohen de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Horeb. Aquí aparece como Horeb, pero nosotros sabemos, si le seguimos leyendo, vemos que Horeb es el mismo monte Sinaí. De primero el Eterno se le apareció a Moshe y luego cuando ya iban de camino para Canaán, ahí se le volvió a aparecer en el monte Sinaí. En conclusión, es el mismo monte. Y dice aquí el 3:2, se le apareció el Malach de Yahweh, dice, lo traducen así. Se le apareció el Malach de Yahweh. Pero cuando vamos al original, a la Torah en hebreo, dice, se le apareció el Malach Yahweh en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa de la zarza no se quema. Y viendo Yahweh que él iba a verlo, lo llamó a Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme ahí, heme aquí. Entonces nos damos cuenta que el mismo Elohim estaba dentro de la zarza. Era para que Moshe no le viera. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Adamás, Kadosh es. Y dijo, yo soy el Elohim de tus padres. Se vuelve a presentar lo mismo el Eterno. Yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Misraim, he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una área buena y ancha, que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces también en la historia de la Torá nos damos de cuenta que ahí no existían filisteos todavía, ni palestinos. Aquí está diciendo bien claro que dice que la tierra del cananeo era esa, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces no mencionan por ningún lado Palestina. Ese nombre de Palestina, yo di un estudio donde yo doy información quién fue que le puso Palestina cuando estuvo el Imperio Romano en las tierras de Israel. Un emperador. Ese fue el que le puso Palestina. Pero el Eterno aquí nos deja un récord, porque es importante la escritura, para que nos demos de cuenta de que ahí no existían palestinos todavía. Y dice el 9, el clamor pues de los Bené Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión de los egipcios que los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Misraim a mi pueblo los Bené Israel. Entonces Moshe respondió a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Misraim a los Bené Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto se será por señal.
de que yo te he enviado, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Dijo Moisés a Elohim, he aquí que llego yo a los Bene Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres. Oigan bien lo que Moisés le está diciendo al Eterno. Yo les voy a decir que el Elohim de vuestros padres me habló. Amén. Vamos a leerlo para que veamos bien lo que estamos leyendo. He aquí que llegó yo a los Bene Israel y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, y por el cual todas las cosas subsisten. Y dijo, así dirás a los Bene Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero vamos a ir al hebreo, ¿qué es lo que dice? En el hebreo dice, no dice yo soy, dice ella, eye, eye, eye. Y lo traducen como yo soy el que soy. Pero esta palabra de eye viene de la palabra Ya'ar, el que existe, el que subsiste por sí mismo, alguien que nadie lo ha creado. Y le dice, dile que ella le envió a vosotros. Pero el Eterno le dice a Moisés que le diga a los ancianos, porque los ancianos son los únicos que conocen al Eterno. Porque dice, porque diles que el Elohim de vuestros padres le había hablado. Diles, ella. Y ve con los ancianos y diles que yo te he hablado. Específicamente le dice que con ellos, porque ellos son los que pueden decir, efectivamente el Eterno le habló a Moisés. Porque los jóvenes no habían conocido al Eterno, porque ya habían nacido en Misraín, en Egipto, y habían nacido en esclavitud. Y los únicos que lo conocían eran los ancianos. Amén, amados. Y el Eterno siempre sigue hablando a su pueblo. Este mismo Elohim que habló en Shemot, ese mismo Elohim nos habla en el libro de Revelaciones. No es otro Elohim, no es otro pueblo, es el mismo pacto. Para que nos demos de cuenta, vamos a ir a Revelaciones y vamos a ir en el 3:14. Vamos a dejarlo acá. Vamos a ir a Revelaciones 3:14. En el último libro, si usted está en casita, acompáñenme. Pero en el hebreo se ven mejor las cosas. Ahí vemos que el Eterno no ha cambiado. Y si leemos también en estas Biblias corrientes, nos damos de cuenta que es el mismo Elohim. El mismo Elohim. Vamos a ir a Revelaciones 1, déjenme ver, 1:4, donde aparece, quiero buscarle de donde aparece el mismo que dice, ella, yo soy el que soy, el que subsiste por sí mismo. Es el 1:4 de Revelaciones. Y dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la bondad de Elohim y niegan al Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Mas quiero recordarles que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado a Egipto y sacándolos, después destruyó a los que no creyeron y a los malás que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones para siempre, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego para siempre. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el Zar Gadol, aquí el Zar Gadol es Mashiach, eso lo profetiza el libro de Isaías, donde nos dice de Zar Shalom, el príncipe de paz, aquí mismo nos está relatando. Pero cuando el Zar Gadol, príncipe de los príncipes, Micael, contendía con el Satán, disputando él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Pero vamos a ir donde aparece Asher Ayeh. Está en Revelaciones 1:4. Yohanan, a las 7 congregaciones que están en Asia, bondad y shalom a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 rujot que están delante de su trono. Ahí nos está hablando de las mismas palabras que el Eterno le habló a Moshe. Y aparece como Yu, Hei, Jebe, Hayá. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Y los dejo, se nos acabó el tiempo aquí en la cabina. Que el Eterno Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom, Ubrajá. Paz y bendiciones.